Bueno, un saludo a todos que nos van a estar viendo. Hoy vamos a conversar sobre un tema eh, que tiene mucho que ver en la práctica, en las relaciones entre los seres humanos. Eh, por ejemplo, siempre que usted se va a relacionar con alguien, cada quien tiene sus características que van a reflejar los límites que usted va a querer que se le respeten. Y también eso va a reflejar cómo usted va a respetar a los demás o cómo usted se va a relacionar. Esos límites están o van a estar condicionados por la cultura, por la sociedad, como casi siempre he hablado. Demostrando así que eso es una característica que tienen todos los seres humanos. Inclusive desde que los niños son bien chiquitos y ellos van a estar jugando, usted va a ver reflejado esas limitancias. Ellos van a poner sus límites, ellos van a poner hasta dónde se puede ir con ellos, por eso van a tener problemas a veces, se van a fajar, van a discutir. Y ahí ellos están jugando, no pasa nada, pero bueno, es la naturaleza, ¿no? En que no todo lo que te propone otra persona, pues ya tú lo vas a aceptar automáticamente y viceversa. Entonces es una característica que tiene el ser humano en su interior, en donde usted va a tener ciertos límites y ciertos puntos que le van a crear a usted, pero usted también va a tener durante su vida. Y eso se va a ir desarrollando, va a ir cambiando en dependencia de cómo va a ser el desarrollo de esa persona. En la Biblia, estos límites, cuando vamos a las escrituras, usted se va a encontrar que aunque se pudieran definir con varios términos, uno de los términos que se usa es el término mishpatim o mishpat, ¿verdad? Que es un término que se usa también mucho para el tema de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia tiene mucho que ver con precisamente esos límites que uno va a poner y que uno va a tener como ser humano en sociedad. Ahora, para que haya justicia, tiene que haber ciertos patrones, como por ejemplo, uno tiene que tener precisamente según qué tú vas a regir esa justicia, o sea, qué va a ser lo correcto, qué va a ser lo incorrecto, cuáles van a ser los patrones que vas a seguir. Ahora, a la misma vez, también nos vamos a encontrar con que a veces pudiéramos cumplir con esa justicia autoimpuesta o impuesta por la sociedad o por el círculo cercano, te vas a encontrar que uno o la persona tiene la capacidad de cumplir con ello o no. Cuando no cumplimos, estamos siendo correctos, coherentes. Cuando no cumplimos, estamos siendo incoherentes. Estamos rompiendo con esa justicia o con esos patrones, ¿verdad? Entonces vemos que está la capacidad de tú romper con ese tipo de justicia, con esos tipos de mishpatim en este caso. Los mishpatim son un grupo dentro de la Torá, dentro de la ley, dada en el monte Sinaí a Moisés y al pueblo de Israel por Dios. Va a haber un grupo dentro de esta Torá, entre ya sabemos que está los Devarim, las Mitzvot, los Hukim, los Mishpatim, los Edot. Cada uno de esos grupos va entonces a estar aplicando esas leyes o esos mandamientos en áreas determinadas. Estos mishpatim se entienden generalmente como esas leyes que son razonables o que tienen cierta lógica, que tienen mucho que ver con las relaciones con el prójimo, relaciones en la comunidad, ¿verdad? Va a imponer ciertos límites. Cuando hay problemas entre dos personas, estos mishpatim van a tratar de ayudar y de alumbrar cómo se debería juzgar eso. Cuando hay un robo, ¿qué se debe hacer? Cuando hay una pérdida de vida humana, ¿cómo se debe tratar eso? ¿Ok? Entonces serían esas leyes lógicas y éticas que se van
con la que se va a regir el ser humano. En este caso, entonces, Dios va a dar estos mishpatim. Ahora, una cosa también interesante es que la palabra mishpatim no es específica de la ley de Dios, sino que la Biblia también la va a usar cuando se va a referir a leyes o a patrones de este tipo de leyes lógicas que pudieran ser aparte de la ley de Dios. O sea que en otras palabras, los mishpatim es una palabra que se va a usar en la Biblia también para referirse a estas leyes, y cuando tú lo resumes, ¿qué viene siendo? Es una especie de sistema de justicia que puede ser la de Dios, pero pudiera no ser la de Dios. Como venimos diciendo entonces, si el ser humano tiene la capacidad de crear sistemas de justicia, ya sea su propia justicia o ya sea en conjunto para crear un sistema de justicia para una comunidad, entonces podemos ver que como tenemos esa capacidad, esos mishpatim, específicamente en ese caso, que no fueran los de Dios, van a estar desbalanceados de la ley de Dios. Si están desbalanceados de la ley de Dios, por lo tanto, corremos el riesgo de estar viviendo según una justicia que no es la justicia para la cual nosotros fuimos creados, ni es la justicia que va a sanar al hombre de su corrupción, de su pecado. Tenemos que recordar que todo lo que tenga que ver con la ley de Dios, en donde dentro de esa ley están todos estos grupos de leyes, el objetivo principal es reparar al hombre, es restaurarlo, es hacerlo que se acerque más a Dios, es tratar de que ese hombre a través de esos mandamientos y leyes pueda arreglarse a sí mismo y entonces pueda tener una mejor relación con Dios y con el prójimo. Esto no quiere decir que todo el mundo va a hacer lo mismo en el sentido de robot, como muchos pudieran pensar. No. ¿Por qué? Porque entonces Dios le pone a cada persona características específicas en donde vamos a ver una diversidad dentro de un marco, dentro de un cerco puesto por Dios, en donde tú también vas a tener cierta flexibilidad. No es que vas a ser un robot. Sin embargo, cuando tú cumples con esa justicia, entonces tú vas a poder llegar a un nivel según para lo cual tú fuiste creado, que te va a llevar un potencial que no vas a poderlo lograr si tu justicia no está basada en la creación. Porque en esta creación es donde nosotros estamos ahora mismo. Ahora, el mishpatim viene de la raíz shafat. Shafat es un verbo de acción. ¿Ve? Y este shafat se usa en la Biblia para juzgar, para gobernar. Es la acción, ¿ve? Para ejercer una autoridad judicial. Por eso entonces yo te decía ahorita que en el mishpatim, la Biblia se va a estar refiriendo a mishpatim también cuando va a estar hablando de un sistema. No nada más de una regla o de una ley, sino también un sistema específico. Como Dios lo puso, creó un sistema, Dios creó un sistema para Israel. Entonces, mishpatim en este caso, que va a ser el sustantivo, va a ser entonces ese juicio. Esta es una palabra compleja que vamos a verla aplicada en varios momentos y en varias circunstancias, pero se usa entonces para juicio, para derecho, los derechos que Dios otorga, el sistema de justicia, todo eso. Ahora, cuando vamos al texto que vamos a usar hoy, que vamos a estar en 1 Samuel 8, aquí vamos a ver una situación que se da en donde nos va a dar pie a entonces a conversar un poquito más sobre el mishpatim y la importancia de nosotros tener en cuenta todo este tema. ¿Entiendes? Y cómo pudiéramos entonces al final, vamos a ver cómo pudiéramos aplicar eso al día de hoy de nosotros. Y también vamos a ver cómo a lo largo de la historia el ser humano ha tenido las características muy similares. Va a decir el 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Ahora dice el 3. Pero no anduvieron los hijos
por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Okay? Entonces ahí, cuando dice y pervirtiendo el derecho, la palabra que aparece es mishpat. ¿Ok? Entonces, si él nos está diciendo acá que pervirtieron el derecho, o sea, cambiaron el derecho o lo tergiversaron o lo corrompieron, entonces lo primero que tenemos más o menos que tener una idea es por qué o qué quiere decir que ellos pervirtieron eso, según qué leyes o qué justicia o qué patrones. Si estamos hablando acá entonces de personas que iban a implementar ese sistema de las leyes de Dios, de los mishpatim, que ya dijimos entonces que era el sistema que Dios estaba implementando, que le había entregado al pueblo. Entonces hay personas que también van a ejercer o van a hacer que eso se cumple en la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos están fallando acá? En algún momento Dios le dio a ellos patrones por los cuales ellos tenían en esta función que estaban cumpliendo como jueces, que ellos tenían que cumplir para poder llevar y ejercer el mishpatín correcto. Entonces vamos a ver que en Deuteronomio 16, por ejemplo, vamos a ver cómo se administra entonces esa justicia según la Torá, según el mismo Dios. Fíjate, en el Deuteronomio 16, entonces va a decir en el 18, mira lo que Dios va a decir. Y acá en el Deuteronomio Dios está dando precisamente los mishpatim y diferentes grupos de mishpatim y diferentes reglas específicas. Va a decir el 18, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Ves? Ahora, ¿qué es lo que es el justo juicio? Va a decir más adelante, no tuerzas el derecho, o sea, el mishpat, el mishpatim. No hagas acepción de persona, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Ven? Entonces, fíjate cómo Dios entrega al mishpat y dice sus consecuencias cuando entonces tú no cumples con él. Y fíjate cómo entonces ahora él ya no tan solo que te va a dar lo que deben hacer, sino las consecuencias espirituales que va a traer a esos líderes por no hacer lo correcto. ¿Por no hacer qué? El justo juicio. ¿Ok? Y ya sabemos nosotros, por ejemplo, que venimos de países hispanos y de países locos con la política, qué es lo que sucede cuando estos líderes se corrompen. Y cómo eso, aunque no parezca, a través de los años, eso va corrompiendo también la sociedad y va trayendo consecuencias, no tan solo a esos líderes que están en poder, sino al pueblo en general. ¿Por qué? Porque ellos también van a tomar decisiones que van a cambiar los fundamentos de esa sociedad, creando así individuos corruptos, sumando de esta manera. Entonces, dice, la justicia se irás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, ahí en el 18 cuando dice, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio, ahí dice Mishpatim Sedek, o Mishpat Sedek, mejor dicho, Mishpat Sedek, justo juicio. Y esto es importante, porque el que cumpla con todo esto, entonces va no tan solo a cumplir con la ley, en este caso, o con las reglas escritas o entregadas por Dios en la parte de las obras, o sea, de lo que dice, pues yo voy a llevarlo a la práctica, sino que esta persona cuando hace mitzvah sedek, o mishpat sedek, disculpa, es porque ya lo está llevando al nivel interno moral. Por eso la palabra sedek, entonces, por ejemplo, va a ser la palabra que va a apuntar a esa parte moral de cuando tú pones una regla. A ver, para explicarte de alguna forma. Si tú pones una regla
la que sea, tú la pones. Pero en un momento determinado, por conveniencia, tú no cumples esa regla de una manera justa con alguien específico, ya sea porque es tu hijo, porque es cercano, porque tú lo quieres más, por lo que sea. Pero tú la misma situación con otra persona se la aplicas a rajatabla, como decimos. Tú no estás siendo justo de ahí. ¿Por qué? Porque ya tú estás por un interés determinado. Y fíjate que esto es curioso, porque esto muchas veces hay personas que le pasa inconscientemente. Pero llega un punto en que ya hay veces que sí pasa conscientemente. Y entonces esta persona, que es la que está poniendo el juicio en este caso, o en ese momento, ya ella se va a dar cuenta, ya esa persona se va a estar dando cuenta, e inclusive a la misma vez que está haciendo esta injusticia, por así decirlo, o no está haciendo el tzedek, o sea, no está siendo justo en este caso, en el nivel interno, él va a tratar de buscar la vuelta a la parte externa, a la parte de la expresión, de la medida que va a tomar. Va a estar tratando de tapar el punto de que en realidad él está tratando de darle una solución diferente porque hay cierto favoritismo. De manera que lo que te quiero decir con eso es que cuando tú te metes en esa situación y te haces experto de esa situación, entonces tú le vas a estar dando la vuelta a la cosa a tu manera, porque tú sabes cuáles son tus verdaderas intenciones, y más si viene alguien y te pone entre la espada y la pared o te pide una explicación porque a veces es evidente. Entonces las personas comienzan ya a darle una especie de análisis más profundo, llegando entonces como vemos en los países y en los gobiernos, ¿no? Que a veces decimos, pero ¿cómo es posible que diciendo mentiras, engañando a la cara, hayan personas que le creen todavía? Bueno, porque es que se convierten en personas que son expertas manipulando, engañando, diciendo de mentiras, para lograr ¿qué cosa? Su propio sistema. Ahora, entonces vemos acá cómo es tan importante el entender las reglas y cumplirlas, pero también el entender internamente cómo nosotros vamos a llevar eso a la práctica. Para que haya una coherencia entre lo que pensamos, entre lo que vamos a decidir hacer y entre lo interno. De eso se va a tratar entonces el Mishpatim. Y el Mishpat Selem. Entonces Dios le está mandando a estos líderes que tengan estas características. Ahora, si regresamos a Samuel, vamos a ver entonces si estas personas hicieron Mishpat Selem o Selek. Sedek, disculpa. Mishpat Sedek, que es justo juicio. Entonces ya dijimos que ellos recibieron soborno, o sea, lo contrario a lo que había dicho Dios por allá, ¿verdad? Que era Mishpat Sedek. Dice el 4 en primera de Samuel 8, dice el 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. ¿Ves? Cuando tú lees aquí, tú dices, wow, perfecto, esto está bueno. Los ancianos se pusieron las pilas porque se dieron cuenta que los hijos de Samuel están mal. Lo interesante de todo esto es que estos dos hijos de Samuel están siendo jueces en un área específica, no en todo Israel. Ni siquiera es que era un área la más importante de todas, era un área importante, pero ni siquiera era, vamos a suponer, no sé, la ciudad más importante que pudiera repercutir en todas las demás áreas. No, era un área importante, pero no eran los únicos jueces inclusive. Sin embargo, cuando ellos comienzan a torcerse, por así decir, a no hacer lo correcto, se reúnen todos los ancianos de Israel, se ponen de acuerdo y vienen a hablar con Samuel.
y lo confrontan. Eso está bien. Si hay algo que se está haciendo mal, hay que confrontarlo y tratar de arreglarlo. Y fíjate lo que le voy a decir. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido. Bueno, ya se lo dije. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ahora, hasta este momento, Israel no tiene rey. Sin embargo, ¿por qué ellos están pidiendo un rey? ¿Era correcto que se pidiera un rey? ¿Dios había ofrecido la oportunidad de dar rey o eso no era y ellos están inventando algo nuevo? ¿Qué dicen las escrituras sobre eso? ¿Verdad? Es una pregunta lógica. Si regresamos entonces a la Torá, donde Dios da Mishpatim, o sea, sistema, hasta este momento, según qué sistema de Mishpat estaba viviendo Israel, el de Dios, que Dios le entregó a través de la Torá, ¿cierto? Y Samuel entonces es el profeta en este momento que está juzgando a través de todo Israel. Cuando hay algo mal, pues él va y juzga. Ahí se va a explicar. Ahora, si nosotros vamos a Deuteronomio 17, fíjate lo que va a decir. En el 14 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Entiendes? Entonces, Dios abre la posibilidad de que eso pase, pero Dios es el que va a escoger. Dios es el que va a decidir eso. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará por sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Ves qué estamos viendo acá? Reglas, ¿no, verdad? ¿Qué son esas reglas? Mishpat, mishpatim, o sea, en plural. Entonces Dios está diciendo cómo debería ser el rey. Que cuando él decida y él escoja, va a ser escogido. O sea que ya Dios, entonces, anteriormente a todo esto, ya había dicho cómo hacer este sistema cuando fuera a ser implementado. 18 va a decir, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, de la Torá, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, fíjate cuáles son las características de este rey. Entonces, este rey va a guiarse por las leyes de Dios, por los mishpatim que Dios le va a dar, se va a tener un apego a la Torá, a la ley. Dice que va a tener que leerla para que él pueda irse restituyendo, o sea, restaurando, porque acuérdate que aunque tú seas rey, tú tienes pecado. Y tú tienes que restaurarte, tú tienes que arreglar tu vida, tú tienes que estar pendiente a eso, porque tú ahora vas a estar a cargo de una nación. O sea, que tu responsabilidad debería ser superior. ¿Verdad? Entonces, fíjate cómo estas características acá van a encerrar lo que Dios desea para un rey. Por tanto, ya llegamos al punto en donde entonces los ancianos le están pidiendo a Samuel que le pongan un rey, ¿verdad? Dice entonces Samuel,
Dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Entonces fíjate, si ellos le dicen, danos un rey que nos juzgue, ¿a quién están sacando de la ecuación? ¿Quién es el que juzga a Israel hasta ahora? Dios. A través de Samuel, a través de su sistema de Mishpatim, pero al final, en la última palabra la tiene Dios. Y ellos hasta ahora lo han visto de esa manera. Han caído en pecado, han caído en idolatría, en todo eso. Pero hasta ese momento, el Mishpatim o el Mishpat, que el sistema judicial que impera en Israel en este momento, es el de Dios. Y ahora ellos están pidiendo que ese Mishpat cambie. Ahora ellos quieren que ese Mishpat, ese sistema judicial, lo tenga un rey. Pero fíjate qué lindo como ellos van a venir a pedírselo a Samuel y todo. O sea, ellos no quieren cargar con la culpa de que ellos van a hacer rebeldía contra Dios a las claras o hacer una revolución, por así decirlo. O sea, también estamos viendo que ellos saben lo que están haciendo. Ellos han analizado muy bien esta situación. Ellos se sentaron a buscarle cómo llegar a este punto. O sea, ellos le dieron, como decimos en Cuba, máquina a la cosa. ¿Ves? ¿Cómo llegamos a este punto de que todas las naciones tienen reyes menos nosotros? ¿Qué pasó acá? Empiezan entonces a eliminar el juicio de Dios, los límites de Dios, las cosas que Dios ha implementado para ellos. Y entonces ellos creen que lo que Dios ha implementado ya no les está funcionando. Y entonces ahora ellos quieren ayudar a Dios. ¿Ves? Ayudarlo. E implementar entonces un sistema de ellos en donde hay un cabeza. Y como ellos saben que en la Torá se habla de que llegaría esta posibilidad en algún momento, ellos quieren ayudar a Dios también. Vamos a ayudarlo y ya me parece que ya llegó el momento. Porque ahora Samuel ya está viejo, puso sus hijos y esto se está convirtiendo en un desastre. En esa parte tenían razón. Pero fíjate cómo ellos aprovechan una situación que se hubiese resuelto rápido. Samuel, tus hijos están aquí acabando. ¿Cómo vamos a resolver esto? Habla con Dios, porque te veo lento para tu peso, como decimos en Cuba. O sea, te veo que no estás haciendo el mishpat. Si tú sabes o si no lo sabes, te venimos a avisar. Tus hijos están mal, eso hay que resolverlo. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Qué dicen los mishpat? ¿Qué dice Dios que cómo se resuelve esto? Ah, no. Ellos cuadraron su solución y entonces tomaron riendas de eso incorrecto. Pero que al final lo que ellos querían resolver no era que en Beerseba se hiciera un buen juicio. No, ellos lo que querían era cambiar el sistema completo ya. Ellos querían aprovechar la oportunidad para expresar lo que ya ellos venían maquinando desde hacía tiempo. Porque si no, entre ellos mismos, antes de ir a ver a Samuel, ahí tiene que haber una bronca ahí, tiene que haber una discusión, tiene que haber la mitad que no fue a ver a Samuel, pero dice que fueron todos los jueces, o todos los ancianos, mejor dicho. O sea, que ahí se pusieron de acuerdo unánimemente. Hay que cambiar el sistema. ¿Entiendes? Y Samuel oró al Señor y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo, o sea, de los ancianos, que van a ser los representantes de Israel, en todo lo que te digan, porque no te están desechando a ti. O sea, a ellos no les interesa si tus hijos están haciendo corrupción. Ese no es el punto aquí. Esa es la justificación que ellos encontraron. Esa es la oportunidad que ellos encontraron para entonces formar todo esto, convencer a todo el mundo, porque si a lo mejor no llega a haber pasado esto, hubiese habido algunos que todavía no iban a entrar en el jueguito. Pero ahora ya tenemos una justificación. Oye, ya Samuel se está equivocando, mira lo que puso aquí y los hijos están acabando. O sea que ya yo creo que ni que Dios anda con ellos. Estamos especulando acá, ¿no?
Pero estamos viendo cuáles son las posibilidades de lo que ellos pudieron haberle dicho a todo el mundo para convencer. Dice, no te están desechando a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y fíjate cómo dice Dios, a mí me han desechado. Todavía no se ha dado el nuevo sistema. Ya Dios dice, a mí me han desechado. ¿Por qué? Porque desde el preciso momento en que ellos están planificando esto, ya ellos están tirando a Dios a un lado. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. De que muchas veces no hace falta que nosotros llevemos a la práctica algo, llevemos a la acción algo. Desde el momento en que tú internamente, en tus análisis, en las decisiones que tú o en los planes que tú te estás haciendo, estás desechando a Dios, ya tú lo estás desechando en ese momento. No hay que esperar a la práctica para que quede en evidencia que tú estás desechando a Dios. No, sí. Desde el momento que tú estás tirando a un lado a Dios y tú estás viviendo según tus propias reglas, tus propios límites, tú estás desechando a Dios. Tú le estás diciendo, no, espérate un momentico, échate para acá. Ahora el que manda aquí soy yo, o el que manda. Dice, conforme a todas las obras que han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. O sea, ve y confróntalos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces aquí Dios va a avisarle. ¿Ustedes quieren rey? Ok, esto es lo que va a pasar. ¿Qué pasa? Que interesantemente, en hebreo, la palabra que usa acá, Dios, o que se usa en las escrituras, es, acá le va a decir, Mishpat Hamelech. Entonces Dios le dice, avísales cuál va a ser el Mishpat Hamelech. ¿Qué quiere decir eso? El sistema judicial del rey. ¿Okay? Cuando tú lo ves en español, eso no se entiende así. Pero en español lo que está diciendo es, esto va a ser las reglas que él va a poner o cómo va a ser el sistema en donde tú vas a vivir. Porque una vez que tú tengas rey, él va a tener cierto poder sobre ti. Pero él va a reinar, si se hacen las cosas como ustedes quieren, ese rey va a actuar así también. Respecto a cómo ustedes planifiquen su mishpat, o su mishpatín, o su sistema. Porque si después, cuando ese tipo haga de acuerdo a su sistema judicial, y ustedes vean las consecuencias, entonces ustedes van a venir a verme y a que yo los saque a ustedes del problema. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia de un hombre siempre va a tener corrupción. Siempre va a traer problemas. Porque el hombre es corrupto en el núcleo. Por lo tanto, por una u otra forma, van a haber problemas. Y después vas a venir a pedirme ayuda. ¿Y qué va a decir después yo más adelante? Yo no lo voy a escuchar. ¿Y cuáles van a ser los Mishpat Hamelech? O sea, el sistema judicial que va a implementar esos nuevos reyes de ustedes. Todo lo que Dios le va a decir es todo casi igual que aquello que leímos en Deuteronomio, donde Dios dijo, el rey mío va a ser así, no va a hacerse rico a costilla de nadie, no va a estar llenándose de mujeres, no va a hacer ejércitos, no va esto, lo otro, va a leer las escrituras. Bueno, este va a ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque de entrada, si él no está viviendo según mi justicia, va a ser la justicia del hombre. Y el hombre lo que va a buscar es poder, y lo que va a buscar es control, y lo que va a buscar es riqueza. Que efectivamente fue lo que pasó. Entonces dice, y refirió Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido el rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. O sea, así será el sistema, así será el Mishpat Hamelech que reinará sobre ustedes. Y entonces cuando le dice todo, casi prácticamente todo lo contrario, no lo voy a leer.
Pero en otras palabras va a decir, se va a aprovechar del poder que va a tener. Porque no está siendo un mishpat tzedek. No va a ser un sistema judicial justo según mi justicia, sino que va a ser según la justicia de los hombres. Ahora, cuando llegamos al 19, va a decir entonces, pero el pueblo, y fíjate acá cómo, qué bonita la conclusión esta dice, pero el pueblo, o sea, estos ancianos, no quiso oír la voz de Samuel. O sea, que todavía Samuel va a hablar con Dios. Dios le dice, oye, mira, avísale que esto es lo que va a pasar. Todavía Dios está tratando de aguantarlo para que no se vayan lo más abajo. O sea, para que no cometan el error. Cuando Samuel va, y a ver, voy aquí a salirme un poquito, pero lo que yo quiero que ustedes hagan aquí es un ejercicio. El ejercicio es que esto es lo que nosotros hacemos internamente con Dios. Cuando nosotros vivimos según nuestro propio Mishpat Hamelech, porque al final, no sé si tú te has dado cuenta, pero al final, ¿quién es el rey de la vida tuya? Eres tú. El que manda en tu vida eres tú. Dios te dio la posibilidad desde que te creó que tú tomes decisiones. El rey eres tú. Entonces, hay dos opciones nada más en la Biblia. O tú te quitas la corona y se la das al Señor, o tú te la dejas puesta. O tú vives según el Mishpat Tzedek, que es todo lo que vimos ahorita, que fíjate cómo incluye el leer la Torah todos los días, el aprender de eso, el ponerlo en práctica, el llevarte por los límites que te pone Dios, para arreglar tu nivel o tu capacidad de justicia, de poner reglas, de poner, ¿verdad? Porque si esa capacidad está totalmente corrupta y solamente se lleva por lo que tú crees que es justo, por lo que tú quieres, por tus intereses, entonces vas a estar desbalanceado. Y una vez que tus límites estén desbalanceados, tu fundamento como persona igual se va a desbalancear. Ahí vas a caer en la incoherencia, vas a caer en la mentira, en la manipulación, vas a ser injusto en muchas ocasiones. ¿Entiendes? Y entonces te acabas espiritualmente hablando, te estás matando. Y Dios lo que quiere es decirte, no, ya no sigas cumpliendo con tus mishpats, con tu sistema de justicia interno que te lo metió quizás tu educación, tu cultura, tus padres, tu pecado también contribuyó a eso, que te ha ido formando tus traumas en la vida, te han hecho también ir tomando decisiones para tú defenderte y para creerte que tú puedes ir creando sistemas de patrones en tu vida que te van a proteger más. Como decíamos ahorita, si un cubano que vive en Estados Unidos va de momento a Cuba, las cosas cambian internamente. Tú sientes el cambio, tú sientes que tú tienes que ponerte más a la defensiva, tú tienes que tener las pilas puestas porque es un nivel de estrés y es un nivel de ataque constante que para la persona que vive allí no lo es. Para la persona que vive allí está acostumbrado a eso. Tú tienes que estar allí para tú darte cuenta que ya eso no es normal, pero cuando tú estabas allí, así mismo vivías. Entonces, fíjate tú cómo aquí vemos dos realidades en la práctica de la vida que le pasa a todo el mundo, como lo mismo el que va a México, el que va y ya lleva tiempo viviendo aquí. ¿Vale? Y dentro de Estados Unidos también puede pasar. Pero lo que te quiero decir es, si tú juegas al cristianito, de que tú amas a Dios, tú lo tienes en tu corazón y todo está bien y todo está rico, pero tú internamente sigues viviendo según tu sistema judicial propio, porque tú eres el rey, tú eres el que decide lo que hay y lo que no hay que hacer. Tú eres el que decide cómo se solucionan las cosas, cómo se solucionan los problemas. Y no empiezas a aplicar toda la enseñanza y el sistema de Dios, de derecho, de cómo Dios nos dice cómo resolucionar los problemas con los demás, cómo Dios nos dice cuándo tenemos que ser obedientes, cuándo tenemos que ser humildes. Cómo Dios también te hace entender eso a través de hermanos, a través de las situaciones, a través de la lectura de la Torá.
La gente siempre quiere que Dios venga en persona, se te pare al lado y te lo diga. No, así no funciona Dios. Para eso tienes el Espíritu Santo. Para que te ayude, te dé los toques internos que tú necesitas. Pero escucha esos toques internos porque Dios, cuando tú eres hijo de Dios, Dios te está tocando. Dios te está hablando, Dios te está mandando ese mensaje. Entonces hay que escuchar. No podemos ponernos arrogantes y simplemente hacernos de la vista gorda porque simplemente esos análisis están internos. No se puede jugar con eso. Porque fíjate cómo dice. Entonces, cuando tú estés viviendo según tu justicia, vas a seguir ocasionando problemas. Y cuando sigas ocasionando problemas, entonces no vas a saber qué hacer. Y entonces quiere, Dios es el culpable, no me soluciona el problema. No, pero es que tú estás viviendo internamente como tú quieras. Tú sigues acarreando todo tu pasado, todos tus traumas, toda tu manera de pensar. Tú la sigues internamente, tú sigues viviendo así. Y sigues creando problemas con todo el mundo o cualquier cosa, en vez de ir aprendiendo de eso y ir cambiando. Según los patrones que dice Dios. No según lo que dice aquel o menganito, fulanito. O lo que a mí me gusta o me acomoda. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces Dios nos manda ángeles que nos están tocando. Y nos están diciendo, oye, escucha, espérate, así no es. Ya tú no eres como antes o no deberías. Aprende de esto. Mira, ¿entiendes? Hay personas que aunque Dios venga y se lo diga, va a seguir porque esa persona lo que le interesa es hacer lo que quiera. Y muchas veces son cristianos, según ellos. Entonces dice, pero el pueblo no quiso ir a la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, no me da la gana. En lo cubano sería, oye, no me da la gana, no me interesa lo que tú me estás diciendo. Aquí va a haber rey porque va a haber rey. Y punto. Fíjense ustedes el nivel de arrogancia en donde esos ancianos, supuestamente, llegaron. O sea, descontrol total. Falta de respeto, maltrato hacia Samuel, de todo. O sea, ya, fíjate, cuando ellos le metieron esa respuesta, oye, aquí yo no tengo más nada que hablar. Ya yo te dije que aquí lo que viene es amenaza y todo, porque no te lo están diciendo, pero cuando te digo, oye, aquí va a haber rey, ya lo que te está diciendo es o tú cumples o se va a formar aquí. O vamos a tomar otras medidas. O sea, estos tipos no querían hablar, no querían razonar, no querían nada. Y Dios le da una lista de lo que iba a pasar. No nos interesa. Aquí va a haber rey, ya eso lo decidimos. No me metas, como hay gente que a veces vienen con malas costumbres y te dicen, oye, deja la muela esa. Como que muela, te estoy tratando de hacer razonar. No me digas eso, es una falta de respeto. Entonces dice, y nosotros seremos también como todas las naciones. ¿Qué es lo que hay aquí naciones? Gentiles. ¿Qué querían entonces ellos? Ser como los gentiles. O sea, todavía la Torá les dice a ellos, ustedes no pueden ir como los gentiles, ustedes no pueden caminar como los gentiles. Usted no puede ser como los gentiles, ni copiar las costumbres de los gentiles. Y aquí ellos le están diciendo todo lo contrario. Fíjense ustedes hasta dónde ellos cayeron. Completos se fueron en contra de la Torá, en contra de los Mishpatim, en contra de todo el mundo. El Ojedot. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. O sea, ya el que nos da la victoria a nosotros, ¿quién es? El rey ese. Nosotros mismos somos los que creamos sistemas y nosotros mismos somos los que ganamos. Ya no es Dios el que da la victoria. Ahora es el sistema creado por el hombre. Y bueno, y ahí vemos las consecuencias, ¿no? Porque ahí después la historia viene. Y Jehová dijo a Samuel, ¿sabe Dios? Sabio fin, eterno. Dice, tranquilo, oye su voz y pon rey sobre ellos. Al final, ¿tú crees que a Dios le afectas? Aunque le afectas a ellos, ¿cómo les afectó? Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestras ciudades. Y a manera de conclusión, hay un pasaje que nos ayuda en Juan. Aquí está Jesús en el templo en el día de Sucot, de los tabernáculos, en la fiesta. El último día de la fiesta, o el octavo día, que es una
una fiesta también, que se llama así, el octavo día de la fiesta, o el octavo día. Este es un día en donde según la fiesta es el juicio, ¿verdad? Entonces Jesús, lo que se acostumbra en el templo es a tener esas discusiones para preparar a todo el mundo a presentarse ante el juicio con Dios. Cada año esto se hace. Y aquí está Jesús conversando entonces con los personajes de allí del templo. Y entonces se da una situación en donde Jesús es acusado. Fíjate cómo va a decir acá. Dice, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. O sea, casi lo que los últimos días, por ahí. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? O sea, que ya lo están minimizando, ¿verdad? Acuérdate que ya te dije que había que juzgar con justo juicio, ¿cierto? Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Quién es ese? El Mishpat Hamelech. Ese habla por su propia cuenta. El que busca su propia justicia. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Claro, él está hablando de él, pero me refiero, en este caso también él está creando esa dicotomía. ¿Me entiendes? Dice el 19, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? O sea, todavía no tan solo están manipulando el mishpat, sino que están mintiendo. ¿Ves? Ahí vemos cómo cuando se van de la justicia de Dios, viene la manipulación, viene la mentira. No hay límites, no hay una coherencia. Dice, Jesús respondió y le dijo. Entonces ahora Jesús le va a decir por qué es que lo quieren matar. Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés odió la circuncisión. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús acá? Fíjate, si ustedes llegan a la incoherencia y a hacer una justicia que no es justa, que entonces en Shabbat, que no deberían circuncidar, o que bueno, según los mandamientos de ellos, que en Shabbat no se puede hacer nada, entonces ¿por qué tú circuncidas si tú mismo dices que en Shabbat no se puede hacer nada? Ah, pero cuando hay que circuncidar, lo circuncida por cumplir con la ley. Entonces le va a decir Jesús después, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre. O sea, la conversación es, Jesús le está diciendo, así que ustedes, por no romper con ciertas reglas de la Torah, según las tradiciones de ustedes, en Shabbat, que ustedes mismos le dicen a los hombres que no pueden hacer nada, circuncidan si es el octavo día de un nacido, por no romper con la ley. Pero entonces yo que salvé a una persona, la curé, la sané, en Shabbat, me quieren matar por eso. O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Que estas personas, haciéndose los más legales, los que más respetan la Torah, al final ellos mismos no están siendo coherentes. Porque entonces ellos cumplen supuestamente con la Torah cuando les conviene o cuando ellos deciden. ¿Quién implementa entonces qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no? ¿Cuándo sí y cuándo no? Ellos. ¿Qué es lo que están haciendo entonces? El Mishpat Hamelech. Ellos son los reyes, ellos son los que implementan el sistema judicial. Y los que dicen lo que hay que hacer y lo que no, no Dios. Y entonces, ¿cómo termina Jesús diciendo? No juzguéis según las apariencias o según lo que ustedes quieran, según lo que ustedes deciden, según lo interno de ellos, sino juzgad con justo juicio. Entonces Jesús lo que está haciendo aquí, ¿qué es lo que es? Transportando la Torah. Yo les digo a ustedes que ustedes como líderes de acá, lo que deberían es buscar lo más correcto, llevándote por el sistema judicial que Dios implementa, no por los inventos que ustedes hagan. Entonces, como eso mismo, nosotros tenemos que tratar de entender que el ser humano necesita
implementar el sistema de Dios, los mishpat de Dios. No quitarte la corona, mejor dicho, quítate tu corona, entrégasela a Dios y que Él sea el rey. Pero eso no puede ser nada más en lo que a ti te guste. Ni es tampoco como dicen las iglesias cristianas de hoy, que ya la ley no, que eso no funciona, que eso no sirve. Bueno, ahí estás creando un sistema nuevo. Si tú dices que los mishpat, por ejemplo, los mishpatim, ya no tienen cumplimiento, en donde es cierto que algunos con la situación del templo y con la obra salvífica de Cristo, la muerte y resurrección y todo el sistema que cambió del templo, es cierto que algunos mishpat cambiaron, pero tú no lo puedes quitar todo. Tú tienes que entonces analizar cuáles son aquellos que todavía se aplican y cuáles no. Pero si tú los eliminas todos simplemente porque a ti te parece, entonces tú estás creando un sistema nuevo. Un sistema no tan solo judicial, sino un sistema de derecho. Quitando entonces de la ecuación a Dios, como mismo hicieron los ancianos con Samuel. Su problema al final no era con los hijos de Samuel que estaban fallando. Era con la Torá. Era con el sistema de Dios. Era con el reino de Dios. Ellos no querían que Dios fuera el rey. Entonces, cuando usted elimina a Dios a través de esos sistemas de justicia, entonces usted está poniendo otro rey por encima de Dios. Usted está desechando a Dios, como mismo Dios le dijo a Samuel. Ellos lo que me están es desechando a mí, no es a ti, no te preocupes, que la cosa no es contigo. Entonces debemos tener cuidado en no ser estos mishpat hamelech, o sea, en no querer nosotros implementar los sistemas de justicia de nuestro o ponernos de acuerdo en grupo, como institución, como sistema, para entonces imponer un sistema que no tiene nada que ver con la Torá. Porque entonces usted está cayendo en un problema grave. Y es que usted se está apartando del justo juicio. Y es lo que Jesús está diciendo, como mismo decía la Torá. El justo juicio tiene que venir a través de las reglas de Dios, de la justicia de Dios, a través de la Torá. Como mismo le decía a los reyes que tenían que leer las escrituras para poder aprender y restaurarse según las cosas espirituales, que son las más complicadas. Entonces la invitación es a eso y espero que haya sido de bendición. Saludos.